19 horas 11 minutos en todo el país en esta jornada de lunes 31 de julio y hoy vamos a inaugurar una nueva columna, un nuevo espacio como lo anunciamos también a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad nos acompaña y la idea es que lo haga todos los lunes o al menos todos los que ella pueda, Angelina Usino Lleros, quien es investigadora y docente y bueno, además esa investigación, esa docencia es aplicada a textos que salen publicados de manera semanal en el diario y que ha editado, a propósito de algunas de esas publicaciones, recientemente un libro. Conversábamos con ella a través de la vía telefónica el pasado viernes y ahora en poquito tiempo nos volvemos a encontrar ya directamente aquí desde el estudio de FM Universidad para abrir ni más ni menos que un nuevo espacio que se ha titulado Coronadas de Gloria, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Es Coronadas de Historia. De historia, perdón, Lo ahí que va. pasa es que nos remite al himno nacional. El juego de palabras Claro, que está hecho para eso me terminó confundiendo, es cierto, Coronadas de Historia, en versión radial, por supuesto, sí, porque a partir emerge, digamos, de esta idea que venís trabajando a través de publicaciones gráficas, ¿no? sí, bueno, las contratapas en el Diario de Paraná Ujú, fueron durante el 2021 eh, Mujeres Espaciales, que es este libro que presentamos el jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED. ujú, Y este año es Las Otras en Nosotros, ujú, que tiene la particularidad de hablar de mujeres que han estado relacionadas con algún personaje célebre. ujú, Y yo te sugería hoy hablar de Yoko Ono ujú, por varios motivos. Uno, porque Yoko vive, cumplió 80 años en febrero de este año, y es la única de todas estas mujeres que estamos retratando en el diario que continúa viva, digamos. El resto son mujeres que han fallecido, bueno, la mayoría son del siglo XIX, principios del siglo XX. ujú, Y bueno, Yoko la conocemos generalmente porque fue la mujer de John Lennon, ujú, pero ella tiene una historia muy interesante porque ella nace en Japón en el año 1933 y pertenece a una familia, además de ser una familia rica económicamente y poderosa, es hija de una dinastía que viene desde el siglo IX en Japón, ujú, de los samuráis. Es decir, que ella nace en un palacio. ujú, Su padre era un concertista de piano, pero como la familia de su madre eran banqueros, él termina yéndose para el lado de los negocios ujú, y de hecho van a Estados Unidos eh, por la actividad económica. ujú, Y no la pasaron bien, obviamente, después de Pearl Harbor. ujú. Entonces ahí la familia de ella, en cierto modo, cae en desgracia en Estados Unidos. Y ella, que desde muy pequeña había aprendido a tocar el piano, música clásica, se dedica al arte, sobre todo al arte conceptual, Ujú, y crece en un ambiente de Nueva York, un ambiente de intelectuales, de artistas, de músicos, pero su arte fue incomprendido, porque es interesante ver que la cultura japonesa es muy diferente a la norteamericana. ujú, Yo voy a hacer acá un paréntesis, eso no está en lo que escribo en el diario, pero hay un libro, Alvin Toffler, ujú. que cuando escribe La Tercera Ola, Sí. él dice que la industria automotriz norteamericana, que era tan poderosa, cae en desgracia cuando los japoneses le compran el Rockefeller Center. Ujú, Es decir, Japón después va invadiendo el mercado norteamericano y comienza por la industria automotriz. sí. Esto no tiene nada que ver con Yoko Ono, pero nos muestra que la relación entre Japón y Estados Unidos tuvo momentos de cercanía y de fuertes tensiones, incluso bélicas. Ujú, En el siglo XIX, sí, Japón había firmado
un acuerdo de amistad con Estados Unidos, que después se rompió, ¿no? Pero Japón también, digamos que a partir de su idiosincrasia, puede salir adelante de una manera insospechada quizás después de lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Por supuesto, sí, sin duda. De hecho, Yoko Ono se declara pacifista y hace toda una militancia pacifista a partir de ahí. Por eso, quienes recuerdan ya su relación con John Lennon, que fue su tercera pareja, ya tuvo 3 parejas muy importantes en su vida. Yo creo, por todo lo que he leído, que él fue su gran amor, Lennon, pero su militancia pacifista no empieza con los hippies en la década del 60 en Estados Unidos, sino que ya había comenzado con lo que vos marcabas, ¿no? Cuando arrojan la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, para nosotros, para el mundo occidental, esa implicancia que tiene el movimiento pacifista hippie, el festival de Woodstock, el consumo internacional de la cultura estadounidense, siempre marcada por su nacionalismo, digamos, ¿no? Que entre otras cosas, producto de la televisación de los cajones de los caídos en la guerra de Vietnam, termina, digamos, llevando adelante la gran crisis publicitaria que tiene Estados Unidos. Eso hizo que quizás la figura de Yoko Ono, ligada a los movimientos pacifistas, pero desde ese momento determinado, haya quedado por ahí más impregnada en el acervo popular de este lado, ¿no? Sí, digo, sí. Uno tiene que quizás hacer el trabajo que hiciste vos para poder conocer esa otra parte de esa otra activista pacifista Yoko Ono, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho comenzar a investigar y a leer la historia de ella, porque por lo general, insisto en esto, una cree que la historia artística o política de Yoko había empezado con Lennon, y no, ella ahí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, ella pertenece a un grupo de bohemia artística, pero no tiene éxito su obra. Insisto, y creo que tiene que ver con la diferencia cultural, ¿no? Y en el año 61, bueno, ella conoce a un compositor y músico japonés, se casa con él, y como veía que no triunfaba su propuesta artística, se van a Japón. En Japón organizan un concierto. Hay que decir que Yoko también estudió filosofía en Japón y escribía poemas en la forma de haiku, que son poemas de frases muy cortas, muy breves. Y también hay que destacar que el minimalismo es una expresión de arte y arquitectura japonesa que en Estados Unidos la adoptó la clase alta vía Nueva York. Esos edificios de líneas simples, sin ningún tipo de ornamento, de nada complejo, digamos. Sí, bien funcional a la estructura y nada más. Exactamente, porque el arte conceptual, así como lo concibe Yoko, tiene que ver, insisto, con su cultura, ¿no? Es decir, que no se le presta atención al objeto, sino a lo que el objeto la función da como que cumple. Mensaje. Ah, claro. No, ella, por ejemplo, hay una muestra que trabaja con fósforos, entonces es detenerse a prender un fósforo y ver cómo el fósforo se consume. Entonces uno, visto desde otro lugar que no sea el del arte, dice, bueno, que esto es insignificante. Pero ella con eso quería mostrar lo efímero del momento, lo efímero también de la existencia humana, etcétera. Y bueno, vos hablabas de la formación filosófica. Está bien, seguramente yo entiendo que la filosofía clásica se estudia en todos los lugares, independientemente de si es Oriente u Occidente, ¿no? Y bueno, los filósofos presocráticos tenían muy presentes, entonces estos, bueno, hablemos de Heráclito de Éfeso, por ejemplo, que famosa por su frase de nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, pero que en realidad tenía como el origen de las cosas el fuego, justamente, ¿no? Volviendo al ejemplo que dabas de Yoko y de lo que trataba de significar por ahí como mensaje artístico. Sí, de todas maneras,
en la formación académica, cuando se estudia filosofía, es Occidente. Y hay una gran diferencia entre Oriente y Occidente. Heráclito, bueno, era un griego de la Grecia antigua, donde para muchos comienza con él o con Tales de Mileto la filosofía, pero es filosofía occidental. Claro, pero desde en el caso de Yoko, estudiando Sí. filosofía en Oriente, Sí, porque estudió en Oriente, por lo que me sí, en decís. Japón. Claro, eso igualmente prima, digamos. Aún estudiando en Oriente, la filosofía se estudia Se desde estudia la filosofía de Occidente. oriental, Ah, claro. de los pensadores Ahí orientales, está la diferencia. que no son los mismos que estudiamos nosotros. Y lo que pasa es que Oriente y Occidente, así como dos grandes bloques culturales, se van perdiendo con el capitalismo. A medida que el capitalismo avanza y se expande, esto que estamos diciendo de la industria automotriz, por ejemplo, o la arquitectura, entonces, una vez que Japón adopta el capitalismo como modo de producción, no es que pierde su cultura, porque ellos siguen teniendo siglos de un pensamiento y de un arte y de una religión propios. Pero lo que hace el capitalismo es que las mercancías se asemejan, ¿no? Ella en realidad es un caso interesante porque ella toma tanto de Japón como de Estados Unidos y los reúne en su propia personalidad. Hay un dato que les puede interesar a las mujeres de la vida de Yoko, porque ella, cuando se separa de su primer marido, de ese compositor japonés, de ese músico, ella cae en una gran depresión y estaba internada en un lugar que atendía enfermedades mentales, y ahí conoce al que fue su segundo marido y tiene una hija con él. Cuando ella se va nuevamente a Estados Unidos y comienza la relación con John Lennon, él no deja que ella pueda ver a su hija, y de hecho ella pasó años buscando a la hija. Sufrió mucho también esa situación. Y con Lennon sí tuvo el hijo, que es más conocido obviamente porque era hijo de él. Y ella, su segundo momento de gran depresión fue ante el asesinato a Lennon, que ella estaba al lado de él, y pasó mucho tiempo aislada, digamos, triste por esa situación, ¿no? Por esa circunstancia. Ellos pasaron también por toda esta época, como vos destacabas, de la cultura hippie, los mensajes de amor y paz, y un tipo de arte muy particular que ella se lo transmite a John Lennon. Uno puede ver en los últimos trabajos de Lennon, hay una gran influencia de ella, que algunos que no la querían a Yoko, sobre todo los ingleses no la querían, decían que ella no sabía cantar, sino que ella gritaba. Lo que pasa es que eso que para nosotros es un grito, en realidad es una forma de canto que tienen en Japón, ¿no? Es muy interesante, toda la vida de ella es apasionante. Yo traje este libro que se hizo cuando fue la muestra en el Malva, aquí en Buenos Aires, que la organizó Constantini. Y otro dato interesante se titula, para la gente que nos escucha, se titula Yoko Ono, Dream Come True, ¿no? Claro. En donde decía, sueño perdón, y el sueño hacia la verdad, sería camino a la verdad. En el Malva decías, ¿no? Lo hicieron en el Malva, y ella escribe en el año 64 su libro, que se llama, o se traduce como Pomelo, la fruta, y el subtítulo es Instrucciones, donde ella da unas instrucciones a los que quieren ser artistas. Y en Argentina, en el año 71, llega esa obra, llega Pomelo, traducida por Susana Pirí Lugones, que en otro de los encuentros vamos a hablar de ella, la nieta del escritor Leopoldo Lugones, también con una vida de película. Y para ser nieto de ese señor, digamos que... Sí, de ella vamos a hablar, pero en esta muestra del Malva quisieron hacerle un homenaje también a Pirí Lugones, que gracias a ella se conoce la obra de Yoko Ono traducida al español, y lo que hicieron en ese momento fue reeditar Pomelo. Es decir, hoy se puede comprar el libro, se puede conseguir el libro. Cuando vos hablabas recién de los ingleses, ¿no? Sí.
los ingleses es como muy grandilocuente. Sí, por supuesto. Yo quiero preguntarte si los que, según lo que vos has podido leer, investigar, los que no querían a Yoko eran los ingleses o eran los ingleses que eran los fanáticos de los Beatles. Es cierto que no hay mucha diferencia, ¿no? Porque hay que preguntarle a qué inglés no le gusta o no le gustaron los Beatles, ¿no? Pero pregunto esto porque por lo que uno ha podido leer, en general había como una estigmatización a Yoko, que también es emergente de una cultura que se descubre machista, claramente, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, la famosa frase que la culpa es de Yoko Ono, de que se hayan separado los Beatles, hay una banda en España que se llama La culpa es de Yoko Ono, tomando esa imagen, ¿no? Porque, de hecho, Paul McCartney hace poco tiempo que se encontró con ella, dijo que la banda de los Beatles se separó porque ellos ya estaban cansados, ya había diferencias entre ellos. Pensemos lo que fue el fenómeno de los Beatles, el fenómeno de los Beatles llegando a Estados Unidos, que no ocurría en Inglaterra, si bien ellos tenían su éxito, sí. Pero cuando llegan a Estados Unidos, ver esa multitud de gente gritando desaforada, esperándolos, ovacionándolos, a ellos los sorprendió. Y ahí cambió incluso, hoy podríamos decir, el look de ellos, ¿no? Que se dejaron el pelo largo, claro, la barba, empezaron a vestirse de otra manera. Es interesante también el fenómeno Beatles porque ellos también tuvieron en su momento la influencia de la India. Sí, ¿no? en el caso de Harrison, fundamentalmente. Es George Harrison, sí. Entonces, ellos también tomaban de otras culturas. Bueno, Inglaterra con la India también tiene su historia, ¿no? Sí, claro, imperial. Claro, claro. La Inglaterra imperial. Pero siempre la culparon a ella de eso. Estaba un poco en esa línea budista, pero también desde... bueno, el budismo también tiene que ver con esto, con la meditación, ¿no? Sí. El proceso de composición que atravesaron los Beatles y específicamente Harrison tuvo que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con la meditación. Sí, y de hecho hoy les comentaba que la arquitectura minimalista de origen japonés tuvo éxito en las clases altas, ricas, sobre todo en Nueva York, y también la meditación, yoga y toda la cultura hindú llega a las clases altas neoyorquinas. Hay una ética empresarial que toma términos. El minimalismo lo toma de Japón y la meditación de la India. Y hacen ahí toda una propuesta, digamos, de marketing interno a las empresas que es muy interesante de analizar. Sí, todo un arte para fusionar elementos que tengan que ver con el consumo, ¿no? En sí, Estados Unidos siempre. Y sí, porque ellos lo que hacen, como decíamos antes, lo transforman en mercancía. Hay un filósofo, Herbert Marcuse, que él pertenecía a la escuela de Frankfurt en Alemania. Él se va escapándose del nazismo a Estados Unidos, y a él le impacta el fenómeno del capitalismo porque Alemania no lo vivía de esa manera. Y entonces él analiza en Eros y Civilización este fenómeno de los hippies y dice todo el mensaje de los hippies, que era un mensaje revolucionario, lo que hace el capitalismo, en vez de atacarlo, lo transforma en moda. Entonces el símbolo de la paz se transforma en moda y a tal punto que hoy se habla de la moda hippie chic. Sí. Toman... Es un contrasentido, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ese es un mecanismo propio de la construcción de subjetividad capitalista, ¿no? Sí, sí, como toman el mensaje crítico y lo elaboran, como decías vos, como un producto consumible, como mercancía, ¿no? Exactamente. Y además hay que ver que toda la rebeldía hippie no venía de las clases obreras o de los sectores pobres de Estados Unidos, sino que eran precisamente hijos de familias, podríamos decir, pudientes. Entonces era un rebelarse a lo que ellos consideraban la hipocresía de la época, la hipocresía de esa sociedad, de esas familias. Y bueno, ahí se crea este fenómeno hippie que vos citabas recién justo, ¿no? Todo ese movimiento musical, el amor libre, toda esa rebeldía que después se fue esfumando con el paso del tiempo.
Sí. Para ir cerrando, si te Sí, parece, Angelina, ¿alguna recomendación que quieras hacer? Fuiste comentando por ahí algunas lecturas sí. que tuvieran a Yoko Ono como protagonista o información sobre Yoko Ono, pero no sé si te gustaría agregar alguna más o enfatizar alguna, ¿no? Que yo haya mencionado. Sí, si alguien está interesado en la vida de ella, en su biografía, Catalina Diep, D.I.B. larga, Ujú. esa monografía, que es una investigación que ella hace en la universidad en Estados Unidos, está publicada en, en Google. Se puede descargar a Eh, través de la web, sí digamos. lo pueden descargar, la biografía de Yoko Ono por Catalina Diep. Y ahí ella da muchísimos detalles de toda la vida de ella. Bueno, acá yo había traído también, que eso en algún momento se puede compartir, uno de los poemas que ella escribió cuando fue a México a propósito de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ujú. Y ella escribe este poema, ¿no? Diciendo que las mujeres ahora son visibles, que empiezan a ocupar otro lugar en la vida cultural y en la vida política, Ujú. y que, bueno, tienen que estar unidas porque viene un nuevo momento. Que esa es la faceta más feminista de Yoko, Claro, digamos. y sí. Muy interesante. Muchas gracias por haber venido hoy y esperamos poder contar con vos también el lunes próximos. Sí, los lunes a las 19, después podemos ir, ahora estamos transmitiendo por las sofistas Claro, y podemos seguir transmitiendo y guardando todas estas charlas entre nosotros y los oyentes de tu programa. claro, que puedan quedar alojadas allí también. Vamos a inaugurar también un canal a través de Spotify para que pueda quedar como una Sí, biblioteca sonora. Así que, bueno, para la audiencia puede estar al tanto de estas novedades a través de la cuenta de la productora detrás de este programa de Remedio para Optimistas, que es Relatos Épicos, o por supuesto también a través de la cuenta Las Sofistas, que en este caso es la parte esencial de esta coproducción para esta columna que has denominado Coronadas de Historia. sí. Gracias por haber venido. Oh, gracias a vos.